A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos y amigas, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. La participación ciudadana en contextos democráticos tiene dos aristas. Por un lado están las elecciones en las cuales la mayor parte de ciudadanos pueden sufragar. Por otro lado, la participación en las organizaciones políticas, un espacio que si bien en lo formal está abierto a todos, en la práctica existen algunas variables que permiten a algunos ciudadanos involucrarse como candidatos. En Ecuador, la Constitución define al Consejo de Participación Ciudadana como el ente encargado de incentivar y canalizar la participación de los ciudadanos en el control al poder público. Y esto se lo realiza principalmente en las veedurías y control a los procesos de selección de diferentes autoridades de control como el fiscal general, el contralor o los superintendentes. Y si bien este consejo nace con la intención de que sean ciudadanos quienes lo conformen y tomen decisiones respecto a la participación y elección de autoridades, hay quienes critican el poder que llegan a tener apenas 7 consejeros. Parece que lejos de despolitizar la participación de autoridades de control, este consejo mantiene disputas políticas con otros poderes del Estado. Para hablar de cómo mejorar la participación ciudadana y garantizar un verdadero control a diferentes órganos del poder público, he invitado a Nicole Bonifaz, quien es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, Nicole, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos está viendo por los diferentes medios digitales. Nicole, les cuento a todos los televidentes, es ingeniera en administración de empresas y también magíster en negocios internacionales. Es promotora y ejecutora de proyectos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos, a la igualdad social, equidad de género y derechos de la mujer, y actual candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Te agradecemos, Nicole, nuevamente por estar aquí presente y quisiera empezar de lleno con las preguntas. Y es que uno de los temas que más nos deberían preocupar es la apatía por la política, y esto incluye directamente a la participación, ¿verdad?, de los ciudadanos, y nos disminuye la confianza ante las instituciones. ¿Cuáles crees que son las razones para que los ciudadanos no les interesa participar en política y menos de los procesos de control político desde la ciudadanía? Bueno, Marjorie, aquí es indudable que los políticos no están sintonizando con nosotros, los ciudadanos. Tenemos estos políticos que están bailando TikTok, tenemos asambleístas que están jugando Candy Crush. En su momento tuvimos una ex asambleísta también que en pleno de la asamblea estaba mirando joyas, y creo que también este debate de alcaldes y prefectos nos dejó una gran lección, y esa lección es saber por quién no votar. Porque tuvimos todas estas propuestas que lastimosamente se basaban en cosas que no era competencia de las mismas alcaldías o mismas prefecturas. Legalmente no se pueden hacer. Tenemos también tenemos 2 encuestas que miden en el país, que miden la participación de los jóvenes en la política, una en el 2011 y una en el 2019. ¿Qué nos dice esto? En el 2011 tenemos que los jóvenes no participan o no creen en la política, y en el 2019 esta cifra aumenta casi 3 veces. Entonces, algo está pasando. Necesitamos incentivar a los jóvenes, incentivar a los ciudadanos. Y sí, tenemos incentivos en el nuevo Código de la Democracia, con estas reformas en el 2020, pero mira,
ok, los partidos políticos ahora tienen que tener mínimo el 25% de los jóvenes en sus candidaturas, pero ¿qué es lo que está pasando? Estos jóvenes están siendo de relleno. Tenemos a los mismos candidatos en los primeros puestos. Entonces, ¿cómo queremos que los jóvenes, en este caso, participemos? Creamos en la política. Necesitamos diferentes maneras, diferentes incentivos. Así que por esto también se crea el Consejo de Participación, mucho más allá de lo que se ha politizado. Por eso es que debemos mejorar la institucionalidad y devolverle el verdadero valor y uso social a la institución. Y entre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, como lo habíamos mencionado, están los procesos de participación de los ciudadanos. Pero en 15 años de existencia, que se formó con una perspectiva institucional, ¿qué podemos decir que se ha hecho durante estos 15 años? ¿Crees que el Consejo ha fracasado en incentivar esta participación de los ciudadanos por fuera de la política? Porque tú haces una radiografía de los malos ejemplos de la política de los últimos años, pero también el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido 15 años para trabajar en mejorar la participación ciudadana. ¿Y qué es lo que ha hecho? Sí, bueno, aquí también partamos de cómo se creó el Consejo de Participación, ya que esto no es una innovación absoluta en nuestra Constitución. Si bien es cierto, se le pasó las atribuciones que en su momento tenía el Congreso Nacional, ahora se le pasó estas atribuciones, pero se quedó con otras atribuciones que tenía esta Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción, que en su momento también se creó constitucionalmente para investigar y transparentar los casos de corrupción del expresidente Abdalá Bucaram. ¿Y cómo se crea este Consejo de Participación? Sabemos que nuestro sistema político se lo caracteriza por el poder político y por el poder social o ciudadano. Así que se crea este consejo porque estas organizaciones sociales, estas organizaciones indígenas necesitan una voz o una institucionalidad. Y sí, lastimosamente no se le ha dado, como te mencionaba, el verdadero valor y uso social. Simplemente se ha creado esta perspectiva de que lo único que hace el Consejo de Participación es designar autoridades. Es por eso que tenemos que mejorar la institucionalidad. Tengo una propuesta de impulsar una disposición transitoria para así tener ya los reglamentos plasmados en la ley. Y también tenemos que darnos cuenta que no se han llegado a consensos, pero eso es lo que se espera de nosotros, representantes de los ciudadanos, en el caso de llegar, al ser elegidos por el pueblo, de llegar a consensos. Pero esto no pasa simplemente en el Consejo, también pasa por otras instituciones como la misma Asamblea Nacional, el mismo gobierno. Por eso tenemos las mesas de diálogo, tenemos todos estos instrumentos que están utilizando el gobierno. Herramientas que son válidas siempre y cuando también tengan un objetivo común superior, ¿verdad? Y en el último año hemos sido testigos de disputas estériles entre varios consejeros y otros poderes del Estado, como la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y entre otras. Y para muchos analistas el Consejo es un apéndice del poder público o de la oposición y no un órgano que realmente cumpla con sus funciones. Entonces, Nicole, ¿cómo crees que se debe evitar continuar con estas tensiones que no le hacen nada bien al país? ¿Qué cambios consideras que son pertinentes para dinamizar el trabajo del Consejo y que no vuelva a convertirse en un apéndice del poder de turno? Exactamente. Bueno, aquí tenemos que recordar que vivimos por un Consejo de Participación transitorio, con esta consulta popular del 2008 del expresidente Lenín Moreno, en donde se crea estas disputas y este problema de que ahora el presidente, los consejeros y los asambleístas son elegidos por voto popular. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres tienen el mismo peso o la misma legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al momento de tener estos consejeros con esta designación de autoridades, necesitamos necesitamos mejorar esa institucionalidad y, como te digo, una de mis propuestas es
impulsar una disposición transitoria, una propuesta de enmienda constitucional en donde ya los reglamentos estén plasmados para designar cada autoridad, como por ejemplo al momento de designar los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral, esos reglamentos ya deben estar plasmados en la ley, porque no es posible que por cada autoridad tengamos que hacer un nuevo reglamento, o no es posible que se haga un reglamento, se quiera nombrar a alguien y después se haga un reglamento. O sea, eso no tiene lógica y no se está respetando. No es parte de la corrupción que hemos visto en esta institución. Han manejado los reglamentos a conveniencia y es justamente uno de los temas por los cuales hemos peleado en su momento desde otras instituciones del Estado. El que se diseñaban reglamentos a la carta para poder, digamos, nombrar a quien les conviene, ¿verdad? Y también tenemos ahora, Nicole, el tema de la consulta popular, porque recordemos que hay preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana que plantea la reducción de competencias del Consejo y las traslada a la Asamblea Nacional, como fue en la Constitución del 2008. Si se lo hace de esta manera, la negociación en el marco de la Asamblea Nacional será pues la que determine nuevamente la conformación de las autoridades, dejándole un componente político importante. ¿Crees que con esta medida llegaremos a tener un escenario similar al Congreso de los 90, cuando había una disputa encarnizada por el control de organismos claves como la Contraloría o la Fiscalía? ¿O qué crees tú que vaya a suceder? ¿Y qué crees tú que vaya a suceder también con esta pregunta? Sí, bueno, aquí esta pregunta, la pregunta 5 de la consulta popular, lo que quiere es pasar esa atribución de designar autoridades a la Asamblea Nacional. En mi opinión, pasar esta designación o esta atribución a la Asamblea Nacional, que tiene un 82% de rechazo, que los partidos políticos sumados todos tienen un 4% de aceptación, no me parece lógico, porque a la final los consejeros y consejeras del Consejo de Participación también son una representación de los ciudadanos y no responden a intereses políticos o actores políticos, o al menos no deberían. Entonces, pensar que esa atribución se la pase a la Asamblea Nacional, para mí no es lógico. Es por eso que tengo esa propuesta de los reglamentos. Y a lo que voy también es que ¿por qué no se ha pensado en algo así en estos últimos 15 años? Un cambio, otro diseño institucional. No es lógico devolver esas atribuciones a la Asamblea Nacional. Ya pasamos por eso, ya lo vivimos y no funcionó. ¿Cuál otra sería la opción? Otra opción sería la opción que te digo, los reglamentos, tener esta disposición transitoria que ya lo hemos visto con otras normativas, pero obviamente mi competencia no es reformar leyes, eso es la competencia de los asambleístas. Lo que yo haré es impulsar esta disposición transitoria, articularla con la Asamblea y esperemos tengamos pues la voluntad política de parte del Legislativo. Así es, y uno de tus ejes de trabajo justamente está enfocado en la legitimación de la participación del control social. Y respecto a este último, en realidad, Nicole, existe poca información sobre estos mecanismos que se pueden usar por los ciudadanos para controlar el poder de las autoridades. Entonces, cuéntanos más sobre esta estrategia para dotarle al ciudadano de más capacidades para controlar el poder de turno y sobre todo cómo hacer luego más atractiva la participación de la gente. Claro que sí. Bueno, Marjorie, aquí lo que primero vamos a hacer al llegar al Consejo de Participación es hacer una auditoría de estas vedurías que hemos tenido en proyectos emblemáticos. Como te pongo, por ejemplo, el Metro de Quito. Mira, este metro empezó en el 2009, me parece. O sea, yo estaba empezando la universidad y no es posible que ahora ya voy a mi tercera maestría, estoy siguiendo Derecho como segunda carrera, ya voy a mitad de año y todavía no tenemos un Metro de Quito. O sea, necesitamos saber qué está pasando ahí, necesitamos auditar esas vedurías, saber cómo fueron los procesos de contratación, a dónde fueron los recursos, que al final esos recursos es nuestro dinero que pagamos con nuestros impuestos. Así que necesitamos tener esas vedurías, auditar esas vedurías. De igual manera, te cuento algo a mí que me pasó.
en el tema de la recolección de firma de partidos políticos. Necesitamos tener unas veedurías con eso. ¿Por qué? Porque al momento, yo que fui víctima, al momento de postular a la candidatura para el Consejo de Participación, resulta que al pedir mi certificado de apoliticismo, estoy afiliada a un partido político, o sea, un partido político que no tengo ni idea dónde está la sede, o sea, y eso no solo yo, deben haber muchas personas así que han pasado por esto y están pasando por esto y ni siquiera saben si están o no afiliadas, así que tenemos que tener estas veedurías en esto también. Algo muy importante en los jóvenes, que ahora está este tema de el famoso que se eliminó el examen Transformar. Y se pasó eso a las universidades. Necesitamos tener esas veedurías, a ver si es que en verdad los jóvenes están siendo beneficiados con esta eliminación del examen Transformar por parte del gobierno a la CENESID. ¿Es parte de sus competencias? Claro que sí, las veedurías ciudadanas es una de nuestras competencias, un mecanismo de participación. ¿Cuáles son las otras? Tenemos la silla vacía, tenemos los observatorios ciudadanos, que también están dentro de mi propuesta, tener estas veedurías, estos observatorios ciudadanos de manera permanente en proyectos emblemáticos, en obras, en políticas públicas emblemáticas, en observatorios ciudadanos en temas de interés como salud, seguridad, violencia de género. Eso es muy importante. Se pasa a la consulta que hablamos, en realidad pues su trabajo más bien debería centrarse en ese tipo de actividades. Hay quienes pensaban que si se utilizaba una pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, la pregunta debería ser directamente sobre la existencia o no, pero pues no la tenemos planteada de esta manera. Nicole, me gustaría que para cerrar nos puedas dar un último mensaje sobre tus propuestas para el Consejo, quizá comentarle más a la ciudadanía, además cómo te van a encontrar también en la papeleta, y también un mensaje de lo que ha sido tu experiencia, ¿no? Porque buscamos justamente incentivar a jóvenes, y es muy bueno que a pesar de que esta institución ha sido bastante mal utilizada desde su creación, existan cuadros nuevos que se motivan para poder transformarla y utilizarla correctamente en función de darle a la ciudadanía unas herramientas ciudadanas. Porque quizá lo mismo que te pasa a ti en esta institución nos ha pasado a quienes hacemos política en un sistema que, como tú bien lo mencionaste, pues no goza de alta credibilidad y demás, pero vemos quienes creemos que podemos cambiarlo y hacer puntos de inflexión en función de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te motivaste a participar en esto a pesar de cómo está el sistema y una institución que realmente ha sido una traba más bien institucional en el país, que va a tener menos funciones? ¿Cuál es, digamos, tu vocación del servicio al respecto y un mensaje sobre tus propuestas? Gracias, Marjorie. Bueno, antes que nada, he sido muy afortunada porque estoy encabezando la papeleta de mujeres, así que me pueden encontrar en el casillero número 1. Y también me gustaría invitarles a que me sigan en mis redes sociales, Nicole Bonifaz en Twitter e Instagram, y Nicole's Participación en TikTok y en Facebook, perdón. Y bueno, retomando lo que me decías, ¿por qué nace esta motivación del Consejo de Participación? Tuvimos un Consejo de Participación con el famoso cura Tuárez, que recordemos los procesos que ha tenido, un Consejo de Participación que ha hecho reglamentos a conveniencia, que ha intentado estar por encima de otras instituciones del Estado, que evidentemente carece también de credibilidad, y que más bien desvirtuó la participación ciudadana que debió haber sido su objetivo central. ¿Por qué involucrarte en una institución con estas características? Sí, Marjorie, lastimosamente hemos tenido personas en esa institución que no han velado por los ciudadanos, y en el momento de los reglamentos, tú como abogada sabes que se lanza el concurso y después se pretende reformar el reglamento, y eso no se puede hacer, hasta por tiempo es ilógico. Así que uno de mis propósitos al llegar al Consejo de Participación es
aumentar ese poder ciudadano. Para eso tengo 3 acciones muy importantes: mejorar la institucionalidad, aumentar el poder ciudadano, como les decía, a través de escuelas participativas, porque la ciudadanía no participa también por falta de conocimiento, así que necesitamos estas escuelas para dotar a la ciudadanía de conocimiento, informar, capacitar. Y mi tercera acción es legitimar el derecho a la participación y control social a través de las veedurías, observatorios ciudadanos, el verificamiento de cumplimiento de las propuestas de campaña de los candidatos. Uno de mi plan es firmar un convenio interinstitucional con el Instituto de la Democracia para verificar que estas propuestas se cumplan. Porque, mira, como te decía, ahora los jóvenes tal vez no nos sentimos identificados con un partido político, con una ideología, porque tenemos esta polarización en el país, pero nos sentimos identificados con las propuestas. Así que los candidatos lo menos que pueden hacer es cumplir esas propuestas. Así es, y no todos. Bueno, algunos evidentemente han hecho no solo que no han cumplido la propuesta, sino que hacen absolutamente lo contrario. Ese también es un análisis, me parece, que ojalá lo puedan llevar a cabo, pero no solo llevarlo a cabo, sino también socializarlo, es decir, que la ciudadanía se entere. ¿Algún mensaje más adicional que quieras darnos, Nicole? Bueno, eso, incentivar a toda la ciudadanía que participe más de estos espacios, que no se necesita ser política, pero se necesita tener esa convicción, ese servicio de querer construir un mejor país, un mejor Ecuador. Gracias, Mayo. Gracias a ti, Nicole, te felicito porque esto no es una carrera fácil y la carrera además en la parte de la campaña que ustedes también tienen que llevar a cabo, pues recorrerse todo el país y hablar con las personas sobre temas que no conocen, o que además es una institución también que como lo hemos mencionado, pues no ha hecho muy bien su trabajo, pero justamente nuevos perfiles irán cambiando las instituciones. Las instituciones están formadas por personas y finalmente necesitamos buenos elementos para que estas funcionen correctamente. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Recordemos que la participación ciudadana es un privilegio realmente y debemos ser conscientes de ello. Hay una frase de Michel Foucault que a mí me gusta mucho y la leí hace algún tiempo, cuando nos dijo que la política es tal vez la actividad humana más importante, porque las decisiones que se toman en torno a ella, tarde o temprano, nos terminarán afectando absolutamente todos y por eso no podemos aislarnos de la misma. Y es por esto que es también necesario incentivar la participación de nuestra gente más allá de las elecciones, volverlo un mecanismo continuo de control y transparencia. Esperamos que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumpla con un papel importante, cumpla con su papel y deje de lado tensiones que no le hacen ningún favor al país. Conmigo, televidentes, será hasta la próxima semana. Agradezco a Nicole Bonifaz por acompañarnos este día nuevamente. Un fuerte abrazo, por favor, cuídense mucho y tomemos buenas decisiones. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.